Como habíamos prometido, vamos a intentar ver no más de una hora, en una hora, un tema que es bastante complejo, por eso yo salté un poco la clase anterior para poder prepararla con más tranquilidad, que es el mundo bárbaro, o sea, la conversión de los bárbaros, la invasión y la conversión de los bárbaros. Eh, Intento, digo, ser bastante sintético en este tema porque cuando uno habla del mundo bárbaro puede encontrarse con que bárbaros fueron tanto los germanos como los ucranianos previos al cristianismo, como los rusos, los mongoles, en fin. Voy a intentar acotar, digamos, el tema del barbarismo a los siglos entre 5 y 7 después de Cristo, naturalmente. Bien, los bárbaros entonces del siglo I y II, evidentemente desde el siglo I antes de Cristo, los bárbaros significaban siempre un problema para el Imperio Romano. Tanto griegos como romanos se llamaban bárbaros, la palabra es una palabra típicamente griega, se dice así, bárbaros en griego, a todo aquel que fuese extranjero. Es decir, para un griego, un bárbaro era no solamente quien no viviese en Grecia, dentro de lo que era la Magna Grecia inicialmente, también las islas, sino sobre todo, el concepto bien propio de los griegos, era aquel que no hablaba griego. Un bárbaro era quien no sabía hablar bien la lengua griega. Al punto tal que eso quedó un poco en algunas lenguas romances, como en francés hoy por hoy, cuando alguien habla mal francés, dicen que il bavarde. Bavarde significa eso, hablar mal, pronunciar mal. Ha quedado así, ¿no? Entonces bárbaro sería aquel que habla una lengua ininteligible, extranjera, no la lengua local. El término no era un sinónimo inicialmente de salvaje, como hoy o en la lengua castellana, pero de hecho comenzó a tener este sentido por la ferocidad de estos pueblos que van a desolar gran parte de lo que fue la civilización occidental. Hoy finalmente sirve para calificar, como decíamos, a alguien como inculto, grosero o inhumano. Las tribus bárbaras habitualmente van a ser un problema, como decíamos antes, para Roma principalmente y también incluso para los griegos. Uno de los pueblos bárbaros ya más conocidos desde casi el inicio de la era cristiana van a ser los germanos, los que hoy entendemos como Alemania, o gran parte de Alemania. A estos Julio César les había prohibido su presencia en las Galias en el año 57 a.C. y va a llevar el mismo enfrentamiento al país del río Rin. Durante los siglos siguientes, a partir del siglo I después de Cristo, los enfrentamientos van a ser más frecuentes con los germanos. Por un lado, las tribus germanas intentaban invadir el imperio y por otro, Roma buscaba dominar el territorio germano. Va a ser el emperador Marco Aurelio el último en llevar una campaña a Germania, pero sin demasiado éxito, ya que Roma jamás pudo ocupar del todo Germania, como tampoco va a ser con Europa Central y como por ejemplo con la famosa Irlanda, nunca, pero nunca dominada por los romanos. La incorporación pacífica y gradual por medio del ejército va a comenzar recién a partir del siglo III y IV de nuestra era cristiana, debido a grandes conquistas y a la rápida propagación territorial del ejército de las fronteras imperiales. Se ampliaron con una consiguiente dificultad, es decir, de que las tropas ya no podían ser exclusivamente romanas. Se iba conquistando y a su vez también se iban acoplando al ejército romano aquellas personas que eran de parte local, digamos, eran locales. Esto va a obligar a que Roma tenga que necesariamente reclutar a gente del territorio vencido, ya sea como ciudadanos, probablemente romanos, o simplemente como mercenarios. Pero siempre, y esto es importante, como soldados rasos. Este concepto es importante. Tomaba a los bárbaros para el ejército de Roma, pero como soldado raso, no colocaba en ningún puesto de importancia. Fue de este modo que las tribus bárbaras van a empezar a controlar poco a poco los límites territoriales, bajo órdenes de jefes propiamente del Lacio, latinos. La incorporación en sí misma no era peligrosa. Eran los mismos bárbaros los que, muchas veces de modo hasta gustoso,
se ponían al servicio de los ejércitos imperiales, a cambio de algunos beneficios, naturalmente. Así, pacífica y hasta gradualmente, van a ir engrosando las tropas romanas como tribus llamadas confederadas. Se confederaban para el ejército de Roma, para Roma. Al principio los romanos habían conservado los mandos superiores, decíamos antes, pero con el tiempo, incluso estos cargos principales dentro del ejército van a comenzar poco a poco a formar parte o a comenzar a tomarlos de parte de los bárbaros, que se van a convertir, por cierto, en excelentes generales de las legiones. Tribus enteras, bajo las órdenes de los propios jefes, con su propia lengua y sus propias costumbres, van a sustituir a legiones romanas enteras en las distintas fronteras del imperio. Así entonces, desde finales del siglo IV, ya serán bárbaros, romanizados por cierto, los protagonistas que se conocen hoy, por ejemplo, como Alarico, Teodorico, Aecio, son todos bárbaros ya que forman parte del imperio romano, grandes generales, bárbaros romanos o romanizados. Hilaire Belloc, este gran historiador inglés, llama a esta nueva modalidad una especie de revolución interna en Roma, donde con sangre nueva y razas nuevas, el imperio va a ir transformándose desde sus cabezas, al punto que ya en los siglos V y VI, estos nuevos integrantes van a ser casi como las cabezas de naciones independientes. Esto es importante. Los mismos bárbaros van a comenzar a ser ya no solamente parte de lo que de lo que era el Imperio Romano, lo que era Roma, sino van a comenzar a tener fuerza local propia. Al contacto con el mundo no romano, el movimiento que se dio va a ser mutuo. Es decir, el mundo romano se fue barbarizando progresivamente. Y a su vez, los bárbaros se fueron romanizando y civilizando. A partir de este momento, entonces, más que de invasiones de los bárbaros, Belloc prefiere hablar de migraciones de pueblos enteros. Es verdad que hubo invasiones formales, pero más bien se trataron de simples movimientos de gente dentro de un mismo continente, ocasionando a veces un aluvión de aquellas hordas, principalmente no del centro de Europa, sino, vamos a verlo más adelante, desde el centro del Asia central. Van a venir en efecto y se van a presentar no como soldados de un ejército regular, sino en grandes y anárquicos conglomerados, con mujeres, niños, con carretas llenas de bártulos domésticos, con caballos, rebaños, patos y gallinas, y uno lo que se puede imaginar. Muy parecido a lo que es imposible no hacer el paralelo al tiempo de hoy con lo que está sucediendo hoy por hoy en Europa. La otra vez conversando o entrevistando a Monseñor Schneider, este obispo de Kazajistán, de Europa Central, él decía que no se está dando una invasión, sino que es una migración de masas voluntariamente manejada, digamos, ¿no? Poco a poco comienzan a tomar Europa, y esto es así. Europa va a dejar de ser, de hecho ya dejó de ser católica, pero va a dejar de serlo desde el punto de vista físico también incluso. En aquel tiempo, dice Belloc, respecto de las invasiones ya asiáticas, van a llegar para castigo de los pecados, según aquellos historiadores, naciones desconocidas, ya no germanos, ya no francos, sino van a llegar incluso naciones que eran completamente ajenas a la misma Europa. Estas fueron las migraciones de los pueblos enteros. ¿Quiénes eran estos que venían de lugares lejanos, ya no de la Europa central, levemente romanizados? ¿Quiénes eran estos otros bárbaros distintos? En este acontecimiento fueron casi como 3 mundos los que se van a enfrentar. El romano, instalado en torno a la cuenca del Mediterráneo, el bárbaro europeo, asentado en Europa central, es decir, la parte continental, y el bárbaro asiático, es decir, las razas principalmente mongólicas. Algunos decíamos ciertamente que eran asimilables, se asimilaban a Roma o a la romanidad. Pero la diferencia entre bárbaros de Europa central y los provenientes de Asia era que los de Europa central se encontraban todavía cercanos a una cierta civilización, es decir, eran civilizables, eran asimilables. Si bien fueron al comienzo, es verdad, rapaces y destructores, van a acabar por integrarse al mundo romano
siendo vencidos por las armas, pero también por la cultura, en cuyos territorios se van a establecer, y cuando van a llegar a gobernar, incluso hasta los antiguos romanos, van a respetar su propio idioma, su propia cultura, sus tradiciones, sus leyes. Podía convivirse incluso siendo bárbaro germano con el mundo romano, tomando lo mejor de Roma y a su vez Roma tomando lo mejor del pueblo bárbaro. Estos pueblos de Europa Central no eran simplemente salvajes, como a veces Roma los ha querido mostrar, digamos, en los cuadros, en las pinturas, en las esculturas. Los escritores contemporáneos, de hecho, de los primeros siglos, estamos hablando del siglo V a VII, les reconocen algunas virtudes bien precisas: fidelidad, disciplina, castidad, es decir, la monogamia, y cierta hasta honradez. Las principales tribus de los bárbaros europeos van a ser de raza germana, hombres recios, corpulentos, organizados en comunidades muy disciplinadas y sometidas siempre fielmente a un caudillo popular. Su distribución en grandes mosaicos o regiones bárbaras era simplemente a fines del siglo V más o menos la siguiente. En primer lugar, los francos, vamos a hablar enseguida de los francos, rodeaban a los sajones, a los lombardos, de ahí nos va a venir el nombre de Francia, o lo que era la antigua Galia. Los burgundios, que estaban un poco más al sur, instalándose al sudeste de las Galias, en los Alpes suizos. Los anglos, jutos y sajones, salidos de Europa Central, que van a llegar incluso hasta Dinamarca. Hace poquito estuvo hace un par de años, la famosa serie Vikingos, que justamente mostraba un poco de lo que era esta época en esta zona puntualmente. Los vándalos, hasta nosotros nos llegó todavía el nombre de vándalos, el adjetivo de vándalos, eran los bárbaros quizás más feroces y fanáticos de la Europa Central. Asentados sobre todo a lo largo del Danubio, formaban uno de los conglomerados más poderosos. Hoy podríamos decir que eran los austríacos, estos eran los vándalos. Y los vándalos tuvieron ciertas incursiones en Europa del oeste, digamos, ¿no? Incluso llegando hasta el África del Norte y dominando, por cierto, gran parte del sur de España. Por eso la parte sur de España se llama Andalucía, porque viene del nombre Vandalucía. Los vándalos estaban por allí. Por eso hay una mezcla de razas en el sur de España también, los vándalos. Vandalucía, la que será después Andalucía, lo que es hoy por hoy, digamos, Córdoba, Granada, esa zona, ¿no? Sevilla. Y por último los godos, donde vendrá después el apelativo de gótico, ¿no? El adjetivo gótico. Se va a asentar un poco más allá de Austria, sobre el Mar Negro. Y un tema importante en tenerlo en cuenta es que todos o casi todos estos eran de religión arriana. Cuando vimos el tema del arrianismo, esto lo recalcamos bien. Gran parte del arrianismo había prendido muy fuertemente en las zonas de los bárbaros e incluso en las zonas de los ejércitos, incluso romanos. Bien, fuera de los francos y de los sajones, anglosajones, que van a seguir siendo estrictamente paganos, puede decirse que todos los pueblos bárbaros que entraron al imperio en el siglo V profesaban la fe arriana. La fe arriana, lo recordamos simplemente, aquella que, con este sacerdote Arrio y toda su disputa con San Atanasio famoso, decía que Jesucristo era un gran hombre, pero no era Dios. Solamente le quitaba la naturaleza divina a Jesucristo. Era una gran persona, como muchos católicos hoy lamentablemente, incluso algunos de la alta jerarquía creen. Jesucristo es un gran hombre, pero no es Dios. No tiene ese poder salvífico por ser de doble naturaleza. Su conversión a esta herejía de estos bárbaros se va a deber sobre todo a la predicación de un personaje bastante extraño llamado Bulfila, o grecizado como Ulfilas, que les dio una liturgia, un sistema moral adaptado a una mentalidad más bien de tipo militar, sobre todo para los germanos, que exaltaba la fuerza, la energía, el heroísmo, y se va a difundir así entre vándalos, burgundios, incluso antes de cruzar las fronteras y llegar a lo que era todavía Roma, el imperio. Lo poco que se sabe de él es que sus abuelos eran de Capadocia, fue sacerdote y finalmente terminó por adherirse a la secta de los arrianos y que, entre comillas, evangelizó esa zona por el año 341. Es todo lo que más o menos se sabe. Esta herejía va a ser mantenida por los jefes bárbaros, sobre todo por los godos, los vándalos, los burgundios,
y con el peso de sus ejércitos van a hacer que poco a poco las masas de poblaciones se vayan convirtiendo al arrianismo. Otro grupo, que estaba más al este, y acá sí son totalmente distintos, van a ser los terribles hunos, unos con H, no unos simplemente con U. Estaban como a la retaguardia de todas estas tribus. Se encontraban en las estepas de Mongolia y llegaron incluso hasta Italia y Francia al mando de su famosísimo y poderoso y sanguinario rey llamado Atila, el rey de los hunos. Se lo conoce en la historia de la Iglesia como el azote de Dios. Muchos padres de la Iglesia hablan del azote de Dios, ¿no? Desde hacía varios siglos constituían estos el flagelo de la China ya casi imperial. Los hunos eran un pueblo asiático de raza mongólica, que al verse contenidos por la famosa Gran Muralla construida por los chinos, por la dinastía Han, van a ser arrojados de allí por el ejército y van a volverse, como no podían seguir hacia el este, hacia el oeste. Van a empujar a diversos grupos que encontraban a su paso, todos bárbaros de Europa Central. Es decir, que a la entrada de los bárbaros en el imperio, a comienzos del siglo V, no fue sino el contragolpe del ataque mongol, que al ser rechazados por China, van a ser militarmente repelidos y provocado el oleaje contrario. Eran tribus totalmente nómadas, pues se movían, no eran como los germanos, no eran como los burgundios, no eran como los vándalos. Hubo también otras razones, según algunos historiadores, para esta migración de pueblos enteros. El atractivo de estas tierras europeas que ocupaba el imperio, las zonas fértiles ya y trabajadas, soleadas, a diferencia de las que ellos poseían en la lejana Asia, van a hacer entonces que viesen con mejores ojos esa zona. Amén de la situación climática, hay que tener en cuenta el carácter, decíamos, nómade de estas tribus. Lo cierto es que estos pueblos asiáticos van a llevar una tarea no como la de los bárbaros de asimilación, sino al contrario, de aniquilación y devastación completa de las poblaciones conquistadas, ya sea o reduciéndolas a la esclavitud, o expulsándolas, o matando a todos, de modo que la fusión de razas se hacía casi imposible, inviable. Recordemos que ni siquiera tenían una fe, entre comillas, cristiana en común, no eran ni siquiera arrianos, eran completamente de otra religión. Bien. La devastación entonces de los pueblos, decían que donde, famosa tradición o leyenda, que por donde pasaba el caballo de Atila ya no volvía a crecer el pasto, la hierba, todo lo devastaba. A fines del siglo IV, precisamente cuando durante el reinado del gran emperador Teodosio, este emperador que nosotros vimos en una de las clases, que termina tomando la religión cristiana como propia del imperio, van a renovarse con nuevas fuerzas el imperio en general, con lo que le implicaba la fe. Una de las grandes teorías a nivel político por las cuales Roma se convierte a la fe católica, esto independientemente de la gracia, de la providencia y el plan divino de Dios, es que hacía falta una sola fe para un imperio tan grande, para no tener dividido una lengua, una fe, un solo Dios. Iba a suceder entonces que Teodosio, con el edicto famoso de Milán, año 381, va finalmente a ser la unión en una sola fe, que Roma se mantenga, que se mantuviese al menos en pie. A diferencia de lo que sucedía en la cristiana ciudad de Bizancio, Constantinopla, hoy Estambul, que va a permanecer casi como inmune a estas invasiones, Roma, y lo que es Roma occidental, va a sufrir la invasión de los bárbaros moderados, digamos, asimilables, y también de los bárbaros mongoles, más feroces. El siglo V se va a caracterizar por un poder romano bastante debilitado. No puedo entrar en detalles, pero después de Teodosio van a sucederse varios emperadores, principalmente militares, que con distintas sucesiones de golpes, llamémosle de modo sencillo, de golpes de Estado, van a ir tomando ellos el mando, y esto va a hacer que naturalmente el imperio se resienta, ¿no? Se resienta. Ante la inseguridad en que vivía la península italiana y ante las amenazas de las invasiones bárbaras, el emperador Honorio, hijo de Teodosio, va a ser quien va a decidir trasladar la capital, la sede de Roma, hacia la ciudad de Ravenna, una ciudad muy importante al noreste de Italia, muy cerquita de Venecia, donde se conservan hermosísimos
mosaicos sobre distintos emperadores, por ejemplo, que recuerdo ahora el emperador Justiniano, uno de estos. Bien, Ravenna estaba resguardada por pantanos infestados por mosquitos, más o menos parecido como acá, como estamos. Estos defensores, entre comillas, indicaban hasta qué punto las fuerzas de la antigua Roma se habían como extenuado, se habían recluido defendidos por mosquitos, digamos, ¿no? Por pantanos. Lo cierto es que Roma, la gran ciudad de Roma, se había trasladado como capital, como sede de Occidente, a Ravenna. Sin embargo, Roma, como todos los imperios, va a terminar cayendo. La última noche del año 406, estas fronteras van a ser quebradas, los burgundios, vándalos y suevos van a invadir el territorio de las Galias, y mientras algunos saqueaban las Galias, los vándalos y los suevos van a seguir directamente camino a España, desde donde entonces ya no van a frenar con su incursión hasta terminar en Roma. Los francos ocuparon la Galia del Norte, los sajones, anglos y jutos van a invadir Britania, la provincia británica, lo que conocemos como hoy la isla, y los vándalos van a ocupar África del Norte. Ya habían llegado a España, dijimos, con lo que conocemos después con Andalucía, pero incluso hasta África del Norte, que era toda romana, por cierto, ¿no? Romana y cristiana. No hay que pensar en África hoy por hoy como si fuese musulmana. A veces uno hace ese mal paralelismo, ¿no? Faltan todavía algunos siglos para Mahoma. Los visigodos, arrianos venidos de Europa Central, ya estaban establecidos cerca de las fronteras en el siglo III. En el año 395 va a ser elegido rey y va a sitiar Roma el famoso Alarico, que ya recién nombramos, mientras que el emperador Honorio se ocultaba en Ravenna. El emperador Honorio es muy conocido porque es uno de los... Perdón, el emperador Honorio... Hago un paréntesis, después continúo con esto, si puedo, si llego. Poco va a valer que le ofrezcan al bárbaro Alarico el título de Magister en ambas milicias. Alarico reclamaba retribuciones por sus ayudas en la guerra, incluso contra aquellos que no querían plegarse a Roma. Sus demandas no habían sido escuchadas y la negociación va a fracasar entre Roma y Alarico el bárbaro. Tras un largo sitio, entró finalmente victorioso en la capital del imperio, al son de trompetas, de cantos de guerra, una noche que fue la del 24 de octubre del año 410, el famoso ingreso a Roma en medio de una terrible tempestad. Esto fue tremendo para un romano, porque si ustedes recuerdan, hasta el día de hoy todavía a Roma se la conoce como la ciudad eterna, la ciudad que nunca cae, la que nunca va a caer. Y para los emperadores, para cualquier italiano, digamos así, de la península itálica, un romano, Roma era realmente eterna, nunca podía caer como imperio. Estaba tan pero tan bien solidificada, tan bien organizada, que era imposible que cayese. Lo cierto es que Roma cayó. Alarico no era un bárbaro cualquiera, era un bárbaro con ciertas letras, con cierta cultura. No va a incendiar la ciudad, pero al menos sí, como era costumbre en la época, la va a entregar al saqueo de su ejército. Como botines de guerra podían tomar lo que quisiesen. Va a dejar cometer, es cierto, y esto es doloroso, pero es así, dejar cometer todo tipo de atrocidades durante 4 días seguidos. Milagrosamente, Alarico, siendo arriano, prohibió tocar sin embargo los lugares sagrados, sobre todo las basílicas mayores de San Pedro y San Pablo, donde ya habían sido trasladados, si recordamos las tesis anteriores, las tumbas de San Pedro y de San Pablo, que durante los primeros 3 siglos habían estado en catacumbas, como la mayoría de los mártires cristianos. Sin embargo, la victoria fue casi vana y pronto Alarico va a tener que abandonar la ciudad acosada por el hambre. Cuando se disponía a embarcarse hacia el sur de Italia en busca de un paso hacia el África, va a encontrarlo finalmente la muerte. El saqueo de Roma sin duda fue uno de los eventos más clamorosos de la antigüedad, más difíciles de entender. La urbe considerada como imperecedera, que nunca podía caer, finalmente cayó. Poetas, oradores, ciudadanos de todo el imperio tenían hasta esa convicción: Roma era eterna. Sin embargo, el hecho simbólico de la caída de la ciudad, que no podía caer, se había cumplido. Y tanto paganos como cristianos creyeron que había llegado el fin del mundo. Algunos cristianos lo pensaron en el año 70 de nuestra era, cuando cayó Jerusalén. Bueno, ahora la nueva Jerusalén era finalmente Roma, y de vuelta cae.
Por aquel entonces era difícil no entenderlo de otra manera. En un texto contemporáneo de aquella época, el gran padre de la iglesia, que fue San Jerónimo, que tradujo la Biblia en gran parte del hebreo al latín, junto con unas religiosas, como contábamos la clase pasada, ¿no?, las primeras monjas contemplativas e intelectuales, dice al respecto, cuando cae Roma: la mente tiembla. Tiembla la mente cuando se piensa en la ruina de nuestros días. Por más de 20 años la sangre humana ha corrido incesantemente sobre una vasta extensión. Los godos, los hunos y los vándalos sembraron la desolación y la muerte. ¿Cuántos nobles romanos han constituido su presa? ¿Cuántas doncellas y cuántas matronas han caído víctimas de sus lúbricos instintos? Los obispos viven en prisión. Los sacerdotes y clérigos son pasados a cuchillo. Las iglesias son profanadas y desvalijadas. Los altares de Cristo son convertidos en establos. Los restos de los mártires son arrojados de sus tumbas. Por doquier, pena, lamentación. En todas partes la imagen de la muerte. Mi voz se ahoga y los sollozos me interrumpen. Ha sido conquistada la ciudad que conquistó el universo. Esta famosa frase. Ha sido conquistada la ciudad que conquistó el universo. Al caer esa ciudad, el imperio se ha derrumbado. No inicialmente, más bien cercano a nuestro tiempo, pero sí algunos, apenas cayó Roma, van a comenzar a decir, algunos anticristianos, que la caída de Roma se debió a su conversión al cristianismo. Esta es una teoría que comenzó a surgir ya contemporáneamente en la época en que sucedía, pero sobre todo va a darse en nuestro siglo, o siglo pasado, siglo XX, con los historiadores liberales. Sin embargo, algunos comenzaron a decir por entonces que había sido la Iglesia la responsable. Mucho se dijo, incluso en aquellos tiempos, y los paganos no van a perder oportunidad para acusar a la Iglesia de Jesucristo. Desde que el cristianismo ha triunfado, todas las desgracias han caído sobre nosotros, decían. Los mismos cristianos no sabían qué responder. Fue entonces el gran San Agustín, otro gran santo padre de la Iglesia, quien, para contrarrestar este efecto, va a escribir su tratado famosísimo y precioso llamado La Ciudad de Dios, De Civitate Dei. San Agustín escribe esto en una época de invasión. Es interesante leer a San Agustín alguna vez, al menos partes, extractos de La Ciudad de Dios, porque él escribe pensando en una restauración de la Iglesia. Y escribe casi en un sótano, en una catacumba. Está siendo asediado de Roma, parece que todo está cayendo, y San Agustín, como los santos, ¿no? En el buen sentido del término, visionario, dice, bueno, acá tenemos que comenzar a reconstruir la Iglesia, reconstruir la civilización occidental. Y escribe La Ciudad de Dios cuando está siendo atacado. La historia oficial llama a este momento la caída de Occidente, o la, entre comillas, derrota de Roma. Y acusa a la Iglesia de haber debilitado la romanidad, de haberla acobardado, de haberle quitado su vigor, su fuerza, su hombría. Es conocida sobre todo en el siglo XX la tesis del historiador inglés Edward Gibbon, que en su historia de la decadencia y caída del Imperio Romano va a afirmar que simplemente la causa de la caída del imperio fue su conversión al catolicismo. Confunde Gibbon que no todo principio es una causa, aunque sí toda causa es un principio. Yo puedo ser el mayor de mis hermanos, si es que lo fuera, y no por eso soy causa de mi segundo hermano. El lunes es principio de la semana, pero no es causa del martes. No todo principio es causa, pero sí toda causa es principio. Esto se conoce en lógica, perdón por lo del maestro Ciruela, pero como la falacia de post hoc propter hoc. Es decir, porque esto pasó después de esto, entonces aquello anterior fue su causa. Y no siempre, no necesariamente. El mismo hecho histórico es interpretado de distintas maneras por otros historiadores, donde no entramos al punto. Pero solamente mencionemos este que venimos siguiendo, a Belloc. En Europa y la Fe, ese hermoso librito, muy recomendable para leer. Belloc demuestra que el Imperio Romano no solamente que no pereció por su transformación o su conversión al catolicismo, sino que fue al contrario. Gracias a la conversión del Imperio Romano al catolicismo, es que el imperio perduró todavía
en la sangre de los bárbaros. Esta es la gran tesis de Belloc. Algo similar nos dice Daniel Robs, otro historiador francés, al comentar cómo Roma cayó por su propio peso. No entramos en la cita, pero el planteo de Daniel Robs con otros historiadores es que era tan grande, tan extensa la población que tenía el Imperio Romano, que era finalmente imposible de dominar, imposible de controlar. Por lo tanto, poco a poco fue cayendo por sus localismos. Es imposible no pensar en la caída de nuestra civilización hoy en día y la invasión de los musulmanes en Europa. Perdón que vuelva sobre el tema pero nosotros vivimos en Hispanoamérica, en Argentina, no nos toca muy de cerca, estamos bastante lejos de este problema. Pero Europa en algunos años más ya no va a ser posible ni siquiera de visitar con total libertad. Yo mismo, y ya las últimas veces que he podido viajar a París, he querido ir a algunos barrios, Saint-Denis, por ejemplo, donde se encuentra la tumba de los reyes franceses, y no pude ir. Es una ciudad, es un barrio tomado por los musulmanes. Es muy, muy peligroso ir. Ya. Bueno, esto está pasando en otros lugares. Pensando que el intendente de Londres es musulmán, ya. Ven adelante. Bien. En el año 451, hordas amarillas, es decir, desde el este, van a invadir las Galias, y van a dirigirse puntualmente, veníamos hablando de París, hacia Lutecia, Lutgunium, que es el antiguo nombre que recibía la ciudad de París, donde Santa Genoveva, su patrona, la va a proteger milagrosamente, haciéndola estrictamente invisible. Es un famosísimo milagro de Santa Genoveva. Esta mujer fue una pastorcita, después religiosa, haciendo votos, y cuando la mayoría de los jefes de su ciudad decidieron huir y abandonar la ciudad de París, la ciudad de las luces, en lugar para entregarlo a las hordas mongólicas, Santa Genoveva se opuso terminantemente y les dijo lo siguiente: que los hombres huyan si ya no son capaces de pelear. Nosotras las mujeres rezaremos tanto y tanto a Dios que Él oirá nuestras súplicas. Atila, esto no se entiende en la historia militar de Francia, milagrosamente no atacó la ciudad, o mejor dicho, no la encontró, no la vio, incluso al haber pasado muy cerca. A partir de este hecho extraordinario, la santa va a pasar a ser con el tiempo oficialmente la patrona y la protectora de la ciudad de París. De ahí que tenga una iglesia dedicada a ella en el centro propiamente de París. El segundo ataque bárbaro a Roma, después del primero que dijimos de Alarico, va a ser en el año 452, con justamente los bárbaros de Atila. Parcialmente recuperado de su derrota, Atila va a dirigirse al año siguiente hacia Italia, de Francia hacia Italia. Arrasó Aquileia, Milán, Padova y va barriendo hacia el sur. El terror cundía por todas partes, al punto que el propio emperador, Valentiniano III, va a resolver trasladarse con toda su corte hacia Ravenna y pedirle como última salida que el mismo Papa, un anciano, San León Magno, lo enfrente como pueda. Es muy conocida esta historia y ahora cuando van a ver los cuadros se van a dar cuenta. Atila, el rey de los hunos, se disponía ya a cruzar el río Mincio, afluente del Po, cuando cerca de Mantua advirtió que un extraño cortejo le salía al encuentro. Entonaba himnos, cánticos y salmos inspirados. Eran varios sacerdotes revestidos con ornamentos, otro grupo de monjes, un par de patricios a caballo, que llevaban estas dartes, llevaban cruces, pero no llevaban armas. En medio de estos cabalgaba un anciano de barba blanca. Atila, que estaba cruzando el río, se detuvo en un islote de arena y le preguntó: ¿cómo te llamas? El anciano respondió: León, Papa. El bárbaro vaciló un instante, pero después acabó por atravesar el río y salió al encuentro del Santo Padre. Tras una misteriosa conversación entre el Papa y Atila, este último optó por retirarse, limitándose a exigir meramente un pequeño tributo. Este hecho inexplicable va a ser narrado después y se va a llegar a afirmar que Atila llegó a ver detrás del Papa, en el aire, un personaje vestido de blanco que él creyó un ángel, junto con dos hombres con espadas, San Pedro y San Pablo, quienes lo amenazaban con una gran espada para no seguir adelante. Esto ha sido pintado muchas veces.
Pero en el año 455, los vándalos al mando del arriano Genserico, fíjense la cantidad de hordas barbáricas que venían, de Atila, de los hunos, de parte del centro de Europa. En el 455, al mando de Genserico, van a atacar finalmente la ciudad eterna, y esta vez no se va a salvar como la primera vez. Va a ser saqueada durante 14 días y van a llevarse gran parte de sus tesoros. Hasta acá entonces una pequeña presentación del mundo bárbaro al siglo V. Vamos a ver ahora cómo hizo la Iglesia para intentar ganarse a esta gente. Para el año 476, el Imperio Romano en Occidente había sucumbido. En Oriente, durante 1000 años, va a quedar en pie el Imperio de Bizancio. Pero Europa Occidental es ahora un mosaico de estados germánicos y bárbaros, al principio un tanto dependientes de Constantinopla. La conciencia del ideal de la unidad política se mantenía principalmente por la fuerza de la Iglesia. Al ser bautizados, al menos, se mantenía una cierta unidad. La gran apuesta y la única casi solución que parecía existir para defender la civilización cristiana era que estos bárbaros se convirtieran finalmente al catolicismo. ¿Sería posible que aquel occidente volviese a profesar libremente la fe? ¿Cabía esperar que los bárbaros entrasen en el seno de la Iglesia? ¿Qué es lo que había que hacer? De la antigua ya dominación romana poco y nada se conocía. Ante esta embestida de los bárbaros, ante la decadencia moral e incluso institucional de la antigua Roma, solo la Iglesia conserva y sostiene todo, decía el poeta Lactancio. Solo la Iglesia conserva y sostiene todo. La Madre Iglesia había ya sembrado en las profundidades de la sociedad los elementos que habrían de promover una resurrección de esa civilización cristiana y occidental después de ese derrumbe. El cristianismo va a prestar a los mejores hombres del momento la posibilidad de encontrar un sentido en todo este drama. No todos, claro, veían la gravedad de la situación, pero sí los más perspicaces. Dijimos San Agustín, que en el medio de la invasión escribía sobre la restauración de la Roma cristiana. San Jerónimo lo mismo. Y otros sabían que al fin, poco a poco, la Iglesia podía restaurar el orden romano, las romanitas. Va a ser entonces justo en esta época, donde enlazamos con la clase anterior, donde vamos a ver la enorme influencia del monacato, de los monasterios. Van a ser las bases espirituales, van a ser como el apoyo y el semillero. El castigo, decía San Agustín, había llegado por la mundanidad en que se vivía, y la evangelización no había podido frenar la disgregación de la sociedad romana, cuyas clases altas vivían en la ociosidad, en el refinamiento, y el pueblo sencillo desperdiciaba sus horas en los circos, en los juegos. No por nada los circos romanos no son de la época de César, sino que son posteriores. Va a ser justamente después la Iglesia la que poco a poco va a hacer que ese choripán romano, digamos, deje de existir, el pan y circo, el fútbol moderno, digamos, ¿no? San Jerónimo reflexionaba sobre este asunto. Decía, son nuestros pecados los que dan fuerza a los bárbaros. Son nuestros vicios los que han hecho derrotar a nuestros ejércitos. Comprendieron entonces algunos que no se podía rehacer una sociedad arruinada si primero no se rehacía al hombre. Existía un daño antropológico. Pero para convertir a los bárbaros no podía hacérselo de uno a uno, sino en sus cabezas. Y a esto es a donde va a apostar la Iglesia. Antes de comenzar la clase hablamos con Cristian la conversión de Ucrania, ¿no? La conversión de Ucrania y después naturalmente de Rusia, la Rus, se va a dar por la conversión de un hombre, San Vladimir, el gran santo eslavo, digamos, de la zona, que recién en el año 1000 va a convertir a toda Ucrania y después toda Rusia al cristianismo. Las conversiones antiguamente se daban así, no de uno a uno, sino por sus cabezas. De ahí que entonces cuando los primeros jesuitas o evangelizadores llegaban a Hispanoamérica, lo que intentaban hacer era buscar los jefes de las tribus. Y Matteo Ricci, cuando fue a China, intentó ir al emperador. Nadie se piensa que va a evangelizar uno por uno a los chinos, digamos, ¿no? Es una locura. Y esto se daba así. Entonces busquemos las cabezas primero y a partir de ahí poco a poco el pueblo se va a convertir. Vamos a ver una de las conversiones que son paradigmáticas en Europa, que es la conversión de los francos. Es una historia que yo, al menos desde muy chico, me gustó leer y releer y releer.
y después visitar, por gracia de Dios, los lugares donde sucedieron estos episodios. Alguna vez creo que les he comentado que cuando uno entra a la Basílica de Luján, aquí en Buenos Aires, y mira el primer altar lateral de la derecha, se va a encontrar con los vitrales de San Carlomagno y San Constantino. La Basílica de Luján fue hecha por franceses, por arquitectos franceses y vitralistas franceses. Es muy fuerte la figura de los santos franceses, como por ejemplo franceses en general. Ahora, el que vamos a ver ahora no es santo, pero es un gran héroe francés que fue Clovis o Clodoveo. Bien, vamos a ver entonces, intentar ver resumidamente la conversión de los francos. Los francos se habían instalado principalmente en Bélgica. Todavía en Bélgica la lengua casi oficial es, aparte del flamenco, el francés, ¿no? Y era a partir del año 406 cuando el rey Meroveo va a participar en una coalición contra los hunos, contra los asiáticos. Él había sido educado, culturalmente hablando, en Ravenna, en lo que era Roma, parte de Roma, incluso sede romana. La palabra franco significa algo así como atrevido, insolente, indomable. Esto significa un franco. Esta tribu ocupaba solo una parte de la Francia actual, con bolsones en el norte y bolsones en el sur. El jefe de los francos en aquella época era el rey Clovis, o en castellano Clodoveo. Era un hombre bastante cruel y vengativo por naturaleza, germano de raza, de lengua y de costumbres, temperamento guerrero y educado desde niño por sacerdotes paganos. Esto es muy, pero muy importante. Clodoveo no fue arriano, no era arriano. Los francos no eran arrianos, no habían recibido la herejía, eran meramente paganos. Y como ya sabemos, es mucho más fácil convertir a un ateo o a un pagano que a un progre o a un supuesto cristiano, ¿no? Es mucho más difícil eso, es cierto. Clodoveo, al no ser hereje, era más pasible de ser convertido, es cierto. Era mucho más difícil convertir a un arriano. Y esto lo sabían los sacerdotes y lo sabían los obispos. Y por esto la Iglesia va a decidir volcarse principalmente hacia los francos. Intentemos convertir a los francos. San Remigio, obispo de la ciudad de Reims, en castellano, tenía fama de milagroso, taumaturgo, y pertenecía a una de las familias aristocráticas más importantes de las Galias. Le va a dirigir una hermosa carta a Clodoveo, no solamente para felicitarlo por las victorias que había conseguido, sino para incluso darle a entender que la gloria de su reinado dependía, o iba a depender en el futuro, de su acercamiento o no a la Iglesia Católica. Y le va a invitar a tomar al menos en consideración la posibilidad de hacerse católico. Clodoveo no va a dar mucha bolilla a todo esto. Sin embargo, los obispos de entonces, como a veces los curas también en esta época, tenían una cierta inclinación, una vocación a ser celestinos. Dijeron, intentemos buscarle una buena esposa a Clodoveo. Dos obispos, uno de estos San Remigio y otro ahora cuyo nombre ahora no recuerdo, van a intentar lograr una unión matrimonial, y lo van a conseguir, entre Clodoveo y una princesa burgundia llamada Clotilde, católica ferviente, ella, convencida de la necesidad de convertir a su marido. Esa fue su misión: te casás con este pagano para convertirlo. Esa fue la misión que tenía. Y la comisión que le dieron va a comenzar y va a llegar a buen puerto. Va a comenzar a trabajar por la conversión, y pasados 6 años, Clodoveo al menos ya no era reticente al cristianismo, pero por una cuestión de tradición pagana, no veía con buenos ojos hacerse cristiano, católico concretamente. Faltaba un hecho, y un hecho sobre todo milagroso. Se va a dar este hecho milagroso en una batalla, la famosa batalla de Tolbiac. Va a pasar algo muy parecido a lo que vimos nosotros en una de las primeras clases, con la batalla del puente Milvio, con Constantino el Grande, el emperador Constantino. Veamos el relato que un santo padre de la Iglesia, San Gregorio de Tours, nos narra. Insistentemente, dice San Gregorio, trataba de persuadirle la reina a adherirse al Dios verdadero y a desechar los ídolos, pero no había caso, hasta que un día estalló una guerra con los alamanes, pueblos del Danubio. Entonces la necesidad le hizo conocer lo que hasta ese momento se negaba a conocer su obstinación. Sucedió que al entrar en colisión ambos ejércitos, se produjo una verdadera carnicería.
El ejército de Clodoveo estaba a punto de declararse en franca derrota. Ante esto, alzó el rey los ojos al cielo y dijo desde lo más íntimo de su corazón y con lágrimas en los ojos: Oh Cristo Jesús, a quien Clotilde, su esposa, llama siempre el Hijo de Dios vivo, tú que socorres a los afligidos, da la victoria a los que en ti esperan. Con toda humildad y fervor te ruego que demuestres la majestad de tu fuerza. Si me concedes la victoria sobre estos enemigos, entonces creeré en ti y recibiré el bautismo en tu nombre. Los alamanes, de modo milagroso, se volvieron y se dieron a la fuga. Entonces Clodoveo, continúa diciendo San Gregorio de Tours, dio por terminada la batalla, arengó al pueblo, volvió en paz a su palacio y contó a la reina cómo había obtenido la victoria invocando el nombre de Jesucristo. Hasta acá San Gregorio. No hay que olvidar un detalle menor que tuvo consecuencias. Antes de entrar en la batalla, su esposa Clotilde había recibido el anuncio que ella decía de un ángel para cambiar los estandartes de los motivos de los estandartes de los ejércitos de su esposo por uno de fondo blanco con 3 flores de lis de oro. Algunos narran de que los estandartes tenían como 3 ranas. Ese era el estandarte de los francos, de los galos. Inmediatamente él permitió que eso fuese por cábala o por fetichismo, por lo que fuera, pero lo cierto es que llevó el estandarte, los hizo bordar y lo envió al campo de batalla. Y desde que Clodoveo enarboló el estandarte, el resultado se volcó a favor de los francos, reconociendo al rey que habían ganado por medio del dios de Clotilde. Hombre de palabra como era, Clodoveo va a pedir con el tiempo entonces recibir el bautismo. Va a ser en la Navidad del año 496 que Clodoveo va a ser bautizado y va a ser coronado como rey cristiano. Además de que ese mismo día va a hacer bautizar democráticamente a más de 3.000 francos, ¿no? Era la época. En lo que luego va a devenir en la catedral de Reims, ¿no? Por eso en la catedral de Reims en Francia es la catedral real donde desde ahí en adelante, desde Clodoveo en adelante, 496, todos los reyes franceses, hasta incluso el último rey decapitado, Luis XVI y compañía, van a ser, no estoy seguro si también Luis XVI fue coronado allí por las dudas, pero van a ser coronados en la catedral de Reims. Cuando sea el famoso caso de Santa Juana de Arco, las famosas fotos que hay, va a estar Santa Juana de Arco haciendo coronar al delfín en esa catedral, la famosa catedral real. San Remigio, el obispo que había tramado como celestino la boda, se va a convertir finalmente en su consejero, el consejero del rey, y va a ser por sus manos que va a recibir el bautismo. A partir de su conversión, los francos van a continuar venciendo y sometiendo a otras tribus bárbaras como a los burgundios, a los visigodos y por último a los alamanes. A todos ellos los van a convertir al catolicismo. En poco tiempo van a ser dueños de toda la franja que va desde Bélgica hasta Suiza, pasando por los Pirineos incluso, dando una forma territorial a lo que es hoy la actual Francia. Clodoveo también vio cuál era su misión: la reunión de las Gales bajo su autoridad y levantar el yugo arriano de los pueblos católicos. En eso fue claro. Quedaba abierto el camino para la reunión de los 3 elementos: el romano, el germano y el católico. Y con ello, la futura cristiandad, a partir de acá. Así la nación franca va a recibir más tarde el nombre de la hija primogénita de la Iglesia. No porque haya sido la primera nación en convertirse en bloque al cristianismo, como a veces uno puede llegar a pensar, de hecho Armenia se convirtió antes en bloque, pero sí por la labor o por su función unificadora dentro de Europa Central. Veamos un poco cómo fue el día del bautismo y coronación de Clodoveo. La hija primogénita de la Iglesia está la catedral de Reims, obviamente no era así por entonces, ¿no? ¿Cómo es que se dio? A medianoche, entrando los reyes y su séquito en la iglesia, como era habitual incluso hasta con los caballos,
fueron convocados por San Remigio, el obispo. Y las crónicas de por entonces narran lo siguiente: súbitamente una luz más brillante que el sol inundó la iglesia. El rostro del obispo se puso radiante, al mismo tiempo que resonó una voz: la paz esté con vosotros, soy yo. No temáis, perseverad en mi presencia. Perseverad, en mi preferencia. Finalizada la voz, un perfume celeste embalsamó la atmósfera. Los reyes, Clotilde y Clodoveo, y toda la asistencia, espantados, se arrojaron a los pies de San Remigio, quien los tranquilizó y les declaró que es propio de Dios sorprender al comienzo de sus visitas y regocijar al final de las mismas. Interesante para la vida espiritual, ¿no? Sorprender al comienzo y regocijar al final. Después, súbitamente inspirado, el santo obispo dirigió una locución profética al rey, que también transcribe Hincmar, arzobispo de París e historiador del siglo IX, año 800. Esto fue lo que escuchó, lo que dijo San Remigio por boca de Dios, Dios por boca de San Remigio. Aprended, hijo mío, que el reino de Francia está predestinado por Dios a la defensa de la Iglesia romana, que es la única verdadera Iglesia de Jesucristo. Este reino será un día grande entre todos los reinos y abrazará todos los límites del Imperio Romano. Es un texto del siglo IX. Someterá a todos los pueblos a su cetro, durará hasta el fin de los tiempos. Será victorioso y próspero en tanto sea fiel a la Iglesia romana, pero será rudamente castigado toda vez que sea infiel a su vocación. Es imposible no pensar en lo que va a ser después con el tiempo la Revolución Francesa y todo lo que eso va a implicar para Europa y para nosotros mismos, ¿no? Entre tanto, San Remigio y los reyes habían llegado al baptisterio, pero el clero que llevaba el santo crisma, los óleos sagrados, no puedo detenerme acá en la hermosísima ceremonia de coronación de los reyes, pero era muy parecida a la ordenación incluso episcopal de los obispos. Se quedaba con el torso desnudo, se iban haciendo cruces en el pecho, en los brazos, en la cabeza, en las manos. Se ungía a los reyes con las manos. Incluso tenían en sus primeras imposiciones de manos los reyes, como si fueran sacerdotes, una prerrogativa, los reyes de Francia, una prerrogativa, que llegó a tener incluso Luis XVI, el rey decapitado, el rey infame, digamos, ¿no? Que ellos podían imponer las manos y por medio de esa imposición de manos, hasta los reyes podían, en sus primeras imposiciones, sanar a algunos enfermos. Hay muchos grabados vitrales, incluso de San Luis Rey, imponiendo las manos consagradas del rey. La función del rey era como la antigua función de los reyes del Antiguo Testamento, ¿no? Como la función cuasi sacerdotal. De hecho, había una tradición en que los reyes y, consecuentemente, los presidentes con el tiempo reciben un ángel de la guarda más por la labor, por el oficio que deben llevar adelante. Bueno, a veces el presidente puede ser un demonio más, pero no, o un ángel de la guarda, un demonio, no lo sé, pero los reyes al menos se creían esto, ¿no? San Remigio y los reyes habían llegado al bautisterio, pero el clero que llevaba el santo crisma había quedado separado por la multitud que se interponía entre ellos, de modo que el obispo no tenía el instrumento de la unción, no podía ungir a Clodomeo. Sigamos a este obispo historiador de París del siglo IX, Hincmar. Súbitamente apareció revoloteando al alcance de su mano y los ojos arrebatados y sorprendidos de la inmensa turba una blanca paloma, que tenía en su pico una ampolla de óleo santo, cuyo perfume de inexpresable suavidad embalsamó a toda la asistencia. Cuando el prelado recibió la ampolla, la paloma desapareció. Desde antiguo se consideró siempre que el Espíritu Santo había aparecido en ese preciso momento, bajo la forma de paloma, es verdad, entregando el bálsamo divino con una gracia única que distingue la ceremonia de la consagración y coronación de los reyes de Francia de cualquier otro rey de la tierra. Es importante retener que esta consagración real del ungido lo hace como una especie de personaje casi como hasta eclesiástico, ¿no? Lo santifica, si es que realmente él se mantiene fiel. En esta ceremonia se ungía al rey con ese óleo celestial, y de acá en adelante, desde Clodoveo, Clovis en adelante, todos los reyes franceses van a ser ungidos nada más que por esta ampolla.
la famosa Santa Ampolla. Con él se aseguraba la legitimidad incluso de los reyes de Francia y las virtudes indispensables para su buen gobierno. No por nada, la Revolución Francesa lo primero que va a hacer cuando toma, no solamente después de la toma de la Bastilla, París, la Asamblea General y compañía, van a ir directamente a Reims para intentar tomar la Santa Ampolla. Este óleo se va a usar ininterrumpidamente hasta la coronación de Luis XVI, guillotinado, el rey guillotinado, que los revolucionarios van a intentar rápidamente y conscientes de toda esta tradición real de destruir la Santa Ampolla. Bien, con este fin, en el año 1793 enviaron a Reims una comisión presidida por un ateo de la Alsacia, de origen protestante, llamado Rull, que sacó la reliquia y con un martillo la hizo pedazos a la vista de todo el público, enviando los fragmentos como muestra de testimonio a la capital, hacia París. Pero la providencia divina permitió que algo del contenido se salvase. Un sacerdote pudo extraer previamente el óleo santo o parte de él y guardarlo hasta tiempos mejores. Después de la restauración se usó por única vez en la coronación de Carlos X en 1824. Y hasta el día de hoy los monárquicos franceses plantean que un poco de esa Santa Ampolla, un poco de ese óleo sagrado, se ha mantenido todavía oculto para la restauración, la posible restauración del reino en Francia. La Santa Ampolla entonces es una tradición muy famosa. Vamos llegando ya casi al final. No solamente van a ser los francos los que van a ser convertidos al cristianismo, al catolicismo en concreto, sino sobre todo vamos a ver ahora la conversión de los anglosajones. En las Islas Británicas la conversión va a ser distinta de la de Francia. Hay que tener en cuenta que el Imperio Romano había llegado hasta conquistar al menos Inglaterra, pero sin tocar Irlanda, como lo dijimos antes. Ya en el siglo III los cristianos eran numerosos en las primeras diócesis como Londres o York, Lincoln. Incluso bajo la persecución del Diocleciano hubo mártires ingleses o británicos, llamémosle. En el bautismo de Inglaterra tuvo mucha influencia un papa que fue San Gregorio Magno, un gran papa de la antigüedad. En cierta ocasión, cuando Gregorio era todavía un monje en el monte Celio, uno de los montecitos de Roma, recorriendo los mercados de Roma, van a encontrar a unos traficantes que vendían esclavos de todo tipo. Y entre estos sobresalían tres que eran jóvenes, esbeltos, de ojos azules, raros para lo que era un esclavo en aquella época. Van a llamar mucho la atención de San Gregorio. Y después de dialogar con ellos y preguntarles de su origen, Gregorio, para darles una mano, para ayudarlos, los va a comprar para hacerlos libertos, para hacerlos libres. Y los va a introducir entre los monjes que se encontraban en el Monte Celio, para enviarlos después a evangelizar justamente a los hermanos de su raza, eran británicos. Y apenas con el tiempo va a ser elegido papa, se va a consagrar a la realización de este plan, no solamente enviar a estos, o repatriar a estos británicos, ya como religiosos, sino incluso enviar más monjes de su propio monasterio o de distintos monasterios para evangelizar las islas. En el año 596, un monje, también otro monje, decíamos que los monjes van a tener decisiva importancia en la evangelización de Europa, va a ser San Agustín, llamado San Agustín de Canterbury con el tiempo, y va a recibir la orden de partir juntamente con 40 de los suyos a la misteriosa Inglaterra. Cuando llegaron a la isla, alguien les había preparado el terreno. Era la reina cristiana Berta, una joven parisiense, hija de un franco y por lo tanto bisnieta también de Clodoveo, que se había desposado con un rey, el rey de Kent, llamado Ethelberto. Enseguida San Agustín y los suyos se dirigieron a su encuentro. Encontraban a alguien católico en medio de una isla. El rey estaba sentado bajo un árbol rodeado de sus caballeros, cuando vio venir lentamente hacia él a estos monjes romanos con sus capuchas, con sus hábitos, mientras cantaban himnos sagrados en gregoriano y eran perseguidos por una cruz procesional. Como dice Bossuet a propósito de esta escena, la historia de la iglesia no tiene nada más hermoso que este episodio. Ethelberto escuchó atentamente la exposición, bastante sencilla por cierto, de la obra redentora, lo que se conoce como el querigma. Jesucristo es Dios Salvador, viene a salvarte, cree en Él.
después de lo cual San Agustín le pidió autorización al menos para evangelizar Gran Bretaña. Y esto va a ser así. Para la fiesta de Pentecostés del año 597, el mismo rey Adalberto y gran parte de sus oficiales se va a hacer bautizar. Además, el rey de Kent tenía gran influencia en otros reinos, como por ejemplo el reino de Essex y de la Anglia Oriental. Por eso, para la Navidad de ese mismo año, y gracias a ejemplo del rey, más de 10.000 ingleses va a pedir el bautismo y va a hacerse católico. Poco después, el monje San Agustín se va a dirigir a la Galia para recibir con el consentimiento del Papa la consagración episcopal, tras lo cual va a regresar a la isla, donde Alberto le va a ceder su propio palacio de Canterbury, donde hoy se encuentran los restos de la hermosísima y famosa abadía benedictina de San Agustín de Canterbury, que va a ser la sede episcopal más antigua de Inglaterra. Pronto el Papa va a erigir en otras metrópolis distintas diócesis. El método de evangelización usado por San Agustín se lo va a señalar el mismo Papa Gregorio, San Gregorio Magno. Cito lo que San Gregorio le pidió: no debéis destruir los templos paganos, sino bautizarlos, levantar en ellos altares y colocar reliquias. Allí donde esa costumbre de ofrecer sacrificios a los ídolos, se permite celebrar en la misma fecha festividades cristianas bajo forma distinta. Si les permiten las alegrías exteriores, será mucho más fácil que lleguen a lograr las alegrías interiores. En estos feroces corazones no se puede eliminar de una sola vez todo el pasado. Una montaña no se sube a saltos, sino a paso lento. Interesante la virtud de la pedacidad, no solamente es escupirla simplemente, sino también la pedagogía de la verdad, ¿no? Vayamos a quizás uno de los episodios más conocidos. Muchos de nosotros quizás tenemos cercanos amigos irlandeses o admiramos la historia de Irlanda. La conversión de los celtas de Irlanda. La isla de Irlanda, lo dijimos antes, permaneció siempre virgen a la dominación de Roma. De modo que su evangelización va a ser distinta, va a ser diferente a la de las otras tribus, ya que los misioneros ahí no contaban con la tutela de Roma y con las fuerzas del ejército romano que iban junto con los misioneros muchas veces. Por lo que los evangelizadores se van a ver completamente solos frente a los celtas de tipo pagano. Además, toda la Gran Bretaña estaba plagada de druidas, que constituían como la clase sacerdotal. San Patricio, el gran apóstol de Irlanda, va a nacer en el año 387, en lo que después vino a llamarse Kilpatrick, próximo a Dumbarton, un pueblito no de Irlanda sino de Escocia, que hoy cuesta encontrar casi en los mapas. Va a ser secuestrado a los 16 años por un grupo de piratas escotos irlandeses que durante el siglo IV asolaban la Gran Bretaña, el cuarto y el quinto, las costas de Bretaña, y va a ser llevado al norte de Irlanda, donde lo van a vender a unos druidas irlandeses que lo van a obligar a custodiar una piara de chanchos. Allí va a aprender muy bien la lengua céltica, que lo va a ayudar posteriormente para la predicación. Se dice que este fue el primer rasgo o modo milagroso de San Patricio. Ellos mismos, los irlandeses, fueron a buscar al que iba a ser con el tiempo su apóstol. Lo apresaron, lo detuvieron. Poco a poco, San Patricio, el joven Patricio, va a conocer no solamente el métier o las costumbres de los celtas, sino incluso sus debilidades. Y así, con un poco de astucia, va a lograr escaparse de su cautiverio. Cuando pudo escapar, después de 6 años, se va a dirigir en el primer barco que encuentre hacia Francia, y lo más lejos posible, evidentemente, de Gran Bretaña. Eligió el sur de Francia. Y se va a internar en una abadía, la abadía de San Vicente, o la abadía de Lerins, se escribe en francés, que se encuentra muy cerquita en el sur de Francia, cerca de Marsella, cerca de Cannes, de toda esa zona, lo que es la Costa Azul. Allí va a formarse San Patricio, y desde esa, al día de hoy todavía existe, esta iglesia, pero es una pequeña isla, más o menos a unos 40 minutos en barquito desde la costa, desde el continente, por el Mediterráneo, donde la isla entera era un monasterio. El monasterio de Lerins, fue un famoso padre de la iglesia, de los primeros autores, San Vicente de Lerán, uno de los que acuñó la frase sobre la tradición. La tradición de la iglesia es aquello que
se ha creído siempre, en todo lugar y por todos. Esto es la tradición de la Iglesia, San Vicente de esa abadía. Y desde esa pequeña abadía francesa van a surgir muchísimos misioneros que van a evangelizar el continente. San Patricio, formándose acá, va a salir desde allí a volver a Irlanda y evangelizarla. Va a volver a la isla, algunas imágenes de San Patricio, simplemente ya consagrado obispo. Y en el año 433, con 46 años, ya bastante grande, va a comenzar su prodigiosa aventura misionera en la zona que antes lo había visto como esclavo. Va a durar ni más ni menos que 30 años esta evangelización, con una fecundidad asombrosa. Se dice que San Patricio bautizó a Irlanda sin choques y sin violencias, ya que se impuso al druidismo por la fuerza convincente de su vida espiritual y sin duda de sus milagros, muchísimos milagros. Los años de cautiverio le habían dado el conocimiento de la idiosincrasia de los celtas en Irlanda. Se dio cuenta que debía ganarse los jefes de las tribus. Por eso Patricio hacía comprensible el credo de los paganos de modo muy sencillo. A él se le conoce esta famosa anécdota de la Trinidad, la Santísima Trinidad, del trébol, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dios sea uno y trino? Y explicó entonces muy brevemente y sencillamente, así como el trébol es una sola flor, pero tiene como 3 pétalos, así Dios mismo es uno solo, pero en 3 personas distintas. Es una mera analogía, pero que sirvió para un momento para explicar a los bárbaros de los celtas. Si bien no logró bautizar al rey irlandés llamado Lodegario, sí lo hizo con 2 de sus hijas, Ete y Fedel, mientras que ellas a todo su pueblo y mientras que por medio de ellas a todo el pueblo. También el santo va a proceder solemnemente a administrar el bautismo a Conal, hermano del rey. Y a medida que en vida del santo se registran varios bautismos, lo más importante va a ser la cantidad de consagraciones episcopales que logró hacer en Irlanda. Ni más ni menos que 350 ordenaciones de obispos en toda la isla. Por eso basta con tener buenos obispos para tener un buen pueblo. Irlanda, una tierra que no va a ser pisada nunca por las legiones romanas, se va así a abrir como una flor al cristianismo. La cruz se va a plantar allí y va a alcanzar una vitalidad tal que Irlanda va a recibir el nombre de la Isla de los Santos con el tiempo. Hasta ahora se conoce así, la Isla de los Santos. Cuando San Patricio murió, en el año 461, la isla era completamente católica. 30 años de evangelización nada más. Completamente católica. Dejó monasterios por doquier. Se dedicó a implantar, aparte de los bautismos, buenos obispos y monasterios. Con esto es suficiente. Se acabó su vida apostólica. La fusión entre el cristianismo y la cultura de los celtas se va a realizar bajo un signo claro, que es del monasticismo, del monaquismo. Los monasterios fueron los principales centros de vida eclesiástica, llegando a constituir verdaderas ciudades, cuya población a veces alcanzaba el número de, para nosotros ahora fabuloso, casi de 3.000 monjes en un solo monasterio. Terminemos con el último de los personajes que hoy queremos ver, del cual yo les hablé recién, hablando de la Basílica de Luján, de Carlomagno. Entre el bautismo de Clovis, de Clodoveo, y la asunción como emperador de Carlomagno van a transcurrir al menos 4 siglos. El siglo VII fue crucial para la historia de la Iglesia. Lo que quedaba del antiguo Estado romano eran escombros, eran mosaicos de distintas tribus bárbaras ya romanizadas. En este momento va a aparecer en Europa occidental un hombre providencial, un hombre que va a hacer de la antigua Roma una nueva Roma, la reconstrucción y una unidad política y económica de lo que va a ser con el tiempo el futuro Imperio Romano Germánico. Después de la muerte de Clodoveo en Francia, habían transcurrido algunos siglos de agotamiento, con algunos reyes llamados merovingios, que la gente empezó a calificar de holgazanes, de sin sentido, porque pasaban su vida entre la ociosidad y el desenfreno. Fue entonces cuando junto a aquellos reyes aparecieron los llamados mayordomos de palacio, especie de primeros ministros que eran en realidad los que efectivamente gobernaban en el reino. Entre estos mayordomos se va a destacar el bastardo Carlos Martel, denominado así por su poderosa maza, el arma, martel, martillo, que manejaba siempre en combate.
fue él quien en el año 732, comandando él al ejército, va a detener a los invasores musulmanes en la batalla de Poitiers, la que va a poner un freno a la expansión islámica. Además de ganar esta batalla, se va a convertir en un eficaz colaborador de los papas para preparar la unidad de los pueblos occidentales, que va a culminar con su nieto. El hijo de Carlos Martel, Pipino el Breve, depuso al último rey de la dinastía merovingia, tomando su relevo. San Bonifacio, en nombre del Papa, santo, no podemos entrar en detalles, lo va a ungir como nuevo monarca, nuevo rey, según el ritual de consagración en el año 751. Fue Pipino quien salvó la vida, salvó al Papa Esteban II del gran ataque bizantino lombardo que acechaba sus territorios. El 6 de enero de 754, el Papa y el rey van a firmar en la abadía de Saint-Denis una alianza en la que se obligaban mutua amistad y sostén. Resumiendo, al morir Pipino el Breve, va a dividir su reinado en sus dos hijos, Carlomagno y Carlos. Como el primero murió, al poco tiempo el segundo va a asumir todo el control y va a ser llamado por el pueblo Carlos el Grande, Carolus Magnus, Carlomagno, Charlemagne en francés. Mientras tanto, los lombardos seguían siendo un peligro latente para Roma. Entonces, el Papa Adriano, otro papa, pidió auxilio de Carlomagno en el año 781. Este, cruzando los Alpes, entabló combate y venció a los lombardos. Entró en Roma y fue recibido triunfalmente en la Basílica de San Pedro, mientras los coros entonaban Benedictus qui venit in nomine Domini, bendito el que viene en nombre del Señor. Adriano así afirmó el título de patricio, de jefe, padre de los romanos, a Carlomagno, y le va a corroborar el rey a él la donación de los estados por parte de su padre. Después Carlos se va a dirigir a la ciudad de Pavía, donde va a tomar para sí la corona de hierro de los lombardos vencidos. Entonces nos encontramos con un personaje, resumiendo, que proviene de la dinastía de Clodoveo, llega a tener el legado no solamente de lo que era la Galia, sino gran parte de Alemania, y después por la defensa del Papa, concretamente de lo que es la península itálica, se va a transformar Carlomagno como en un gran emperador, el nuevo rey de la cristiandad. Al Papa Adriano lo va a suceder el Papa León III, un hombre muy sencillo y muy santo. Aquí en una camarilla de romanos le hacían la vida imposible, el punto que en cierta ocasión, mientras encabezaba una procesión, se apoderaron de él, lo despojaron de sus vestiduras y hasta lo golpearon. Era el año 799, pero descolgándose el Papa por medio de una pequeña ventana con una cuerda, va a lograr escaparse y se va a encaminar a la ciudad de Paderborn, donde se encontraba Carlomagno, para pedirle ayuda. Inmediatamente el rey le dio una escolta para volver a Roma. Poco después, el mismo Carlos se va a dirigir a esta ciudad y en medio de un inmenso séquito en que se mezclaban francos y romanos, va a ingresar en la Basílica de San Pedro entre cantos de triunfo, acercándose luego al altar de la Confesión de San Pedro, donde se encuentran los restos del primer apóstol, del primer papa. Cuando iba clamando por allí durante 3 veces, la gente comenzó a gritar: larga vida y victoria al piadosísimo Carlos Augusto, coronado por Dios, grande y pacífico, emperador de los romanos. Desde esta época, el famoso canto de Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, ¿no? Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Luego el Papa lo va a ungir con el óleo mezclado en el rito de la unción de los reyes, y finalmente va a hacer de Carlomagno el gran restaurador del Imperio Romano. Por eso, un día, paréntesis brevísimo, van a la Basílica de San Pedro, se van a encontrar con 2 grandes estatuas en el atrio de la Basílica de San Pedro. Solamente 2, aparte del apóstol San Pedro y San Pablo, ya casi entrando a la Basílica. De un lado se van a encontrar con Constantino y del otro lado se van a encontrar con Carlomagno, los 2 grandes emperadores. El primero, el que permitió el catolicismo, y el segundo, el que lo restauró. Por eso mismo, entonces, ahora en la Basílica de Luján se encuentran estos 2 santificados. Los franceses, como les decía otra vez, tienen tradición de que esto fue Carlomagno y San Constantino.
Posteriormente, en el año 812, el rey bizantino Basileus Miguel va a enviar una embajada a Aquisgrán, hoy la ciudad de Aachen, en Alemania, Aquisgrán, la sede germana de Carlomagno, para saludar y reconocer a su hermano el Basileus, el rey Carlos. Y a partir de entonces, en este momento, hubo legalmente dos imperios. Terminamos con la última batalla. Todavía existía al sur de Francia un gran problema. A pesar de la victoria que narrábamos antes de la batalla de Poitiers, el peligro del Islam perduraba. De ahí que la mirada de Carlomagno se va a volver puntualmente hacia España, ahora ocupada en gran parte por los moros. Recordemos que España había sido asediada y hasta 1492 o 91 fue gran parte salvo el norte, gran parte fue dominada por los moros. De ahí que la mirada de Carlomagno se volviese hacia España, no solamente porque era un bastión cristiano que había sido dominado, sino aparte porque era un peligro inminente que podían llegar a invadir Francia. Va a cruzar los Pirineos con sus tropas francas y se van a avanzar a través de Aragón y de Navarra y Cataluña, lo que hoy sería la gran parte de Barcelona. Pero al volver a Francia va a suceder una gran sorpresa y una derrota, que fue la batalla de Roncesvalles, que fue el tema de una célebre obra poética, la batalla de Roncesvalles, cuando pierden los francos ante los moros, y a partir de aquí va a surgir este famoso poema épico, conocido como la Chanson de Roland, la canción de Rolando, ¿no? Justamente ante la caída, ante la pérdida. La Chanson de Roland es como nuestro Cid Campeador, más o menos, para los franceses. Los francos, sin embargo, van a lograr restablecer una sólida línea de plazas fuertes que incluía la ciudad de Lérida, Barcelona, de Pamplona, Tarragona, en fin, una nueva frontera, la marca hispánica, que va finalmente a coadyuvar con el tiempo de la reconquista de España. Carlomagno, entre otras cosas, muy brevemente va a ser conocido por el fenómeno cultural del Renacimiento carolingio. No solamente va a reunificar lo que era ya la cristiandad, sino que va a dar un renacer a las lenguas clásicas, a la cultura greco-romana. Por eso el primer renacimiento no es en la época del siglo XV o XIV, sino que se conoce así, de hecho en la filosofía, en las artes, en la música, en la literatura, el renacimiento de Carlomagno. Después de las guerras y las batallas, ya la cosa pacificada, Carlomagno, asentado en Aachen, Aquisgrán, va a comenzar con un movimiento cultural que va a terminar por reunificar del todo, primero militarmente y después culturalmente, a la cristiandad. Es por eso que también a Carlomagno le debemos muchísimo. Y está acá entonces más o menos la historia de la invasión de los pueblos bárbaros, sea los del antiguo y lejano oriente, como de los de Europa Central, y poco a poco como la Iglesia fue convirtiéndolos finalmente al cristianismo y logrando de ellos hijos de Dios, aunque fuesen piedras.